Hola amantes sobrenatural, soy el viajero. Y hoy nos adentraremos en un tramo mítico de la Ruta 66, donde se tejieron las señales más perturbadoras jamás relatadas. El testimonio de los gris. Imagina conducir de noche por el asfalto. Interminable, cuando luces invisibles y un pulso ámbar en el retrovisor te anuncian que no viajas solo. ¿Te gustaría descubrir qué códigos lumínicos y susurros eléctricos surgieron de la noche para advertir a un par de automovilistas de la presencia de esos misteriosos seres de ojos negros y piel cenicienta? Ponte los auriculares, ajusta el volumen y prepárate. Este viaje por la carretera más legendaria de América cambiará tu manera de entender lo que se oculta más allá del asfalto. En nuestro mundo existen fenómenos que solo unos pocos han vivido en carne propia. Entre señales parpadeantes, interferencias de radio y automóviles detenidos sin explicación, se abren grietas en la realidad que nos invitan a asomarnos a lo desconocido. Hoy exploraremos cómo un par de testigos se convirtió en mensajero involuntario de esas presencias grises. Antes de encender las luces de tu imaginación, déjame pedirte un favor, comenta testimonio de los gris para mostrar que estás listo para sintonizar esas frecuencias ocultas. Cada comentario fortalece nuestra comunidad y ayuda a que más buscadores de lo inexplicable nos encuentren. Y si este adelanto te enciende la curiosidad, regálanos un like con ese simple gesto. YouTube sabrá que estas señales en la carretera 66 merecen llegar a más almas valientes. La noche había caído sobre la Ruta 66 como un manto de tinta y polvo. El aire olía a asfalto caliente que, tras la puesta de sol, liberaba su último suspiro de ozono. Frente al volante, Laura apretaba los puños sobre el timón de su viejo Chevrolet Impala 67. Mientras su compañero, Marcos, rebobinaba la cinta de la radio en busca de una canción que disipara la tensión. El tramo exacto donde se encontraban, un tramo recto llamado la Curva del Silencio, era famoso por sus historias de viajeros que juraban ver luces danzantes y interferencias inexplicables. Aquella noche, sin embargo, nada lo sabía preparado para lo que estaban a punto de presenciar. Con el kilometraje marcando 142.3, el motor emitió un leve temblor y la aguja del tacómetro cayó de golpe. En el salpicadero, el indicador de combustible seguía en verde y la temperatura del refrigerante no había subido más de lo habitual. Aun así, el coche cedió, las luces delanteras parpadearon y se apagaron al unísono, dejando el asfalto a merced de la oscuridad. Una ráfaga de viento levantó nubes de polvo rojizo que barrió la línea pintada en el centro, trasluciéndose en filamentos fluorescentes bajo la luna. ¿Qué diablos?, musitó Marcos mientras buscaba con las manos la palanca de luces de emergencia. Sin éxito. El sistema eléctrico se ha ido, respondió Laura con la voz tensa. Y no hay señal en el móvil. A lo lejos, en el retrovisor, un destello ámbar cortó la penumbra. Primero fue un parpadeo tenue, luego se convirtió en un pulso rítmico, casi hipnótico, que vibraba con un pulso similar al de un corazón gigante. Cada centelleo proyectó manchas anaranjadas sobre el arcén, como si alguien, al otro lado de la noche, estuviese jugando con un conjunto de luces de advertencia. El pulso aceleró el ritmo de sus latidos. 3 destellos, breve pausa. 2 destellos, pausa. 5 destellos prolongados. Un código de ida y vuelta que parecía repetirse con insistencia. Marcos encendió la linterna de su teléfono y apuntó por la ventana trasera, a pocos metros del vehículo. El asfalto reflejaba un óvalo luminoso en expansión, del que emergió un resplandor plateado. Cuando la claridad casi cegadora se asentó, pudieron distinguir algo suspendido a pocos metros de altura. Un objeto ovalado de más de 10 metros de largo, con una superficie pulida como espejo y 7 paneles circulares, que vibraban con un fulgor frío. No puede ser un helicóptero, exclamó Laura. Ni un dron militar, agregó Marcos, luchando por mantener la calma. El yunque de su incredulidad quebró cuando aquel cuerpo metálico proyectó haces de luz amarilla en diagonal.
creando un patrón en zigzag sobre el pavimento. Cada línea luminosa pulsaba en sincronía con los destellos que habían visto en el retrovisor. Marcos respondió instintivamente, bajó la ventanilla y encendió las luces largas del Impala 3 veces, esperó. Y luego otras 2 ráfagas breves. El contacto se estableció, el platillo replicó el gesto con un parpadeo triple seguido de un doble, modulando la intensidad de manera casi musical la radio. Que un instante antes era un estertor de silencio, exhaló una ráfaga de estática. Entre crujidos y zumbidos, se filtró un susurro, una voz femenina, pausada y metálica, pronunciando una sola palabra en inglés antiguo, watch. La transmisión parecía inyectarse en la cabina, envolviéndolo sin remedio. El pecho de Laura se apretó, el timbre de esa voz no alcanzaba los oídos, sino la mente. Un pulso vibratorio carcomió sus pensamientos y, al instante, la voz añadió, Curator. Marcos giró la cabeza bruscamente para mirar hacia atrás. Allí, a pocos metros, emergió de las sombras una figura diminuta y gris. No llegaba al 1,20 m, con cabeza desproporcionada y ojos negros almendrados que absorbían toda luz. Sus extremidades, finas como alambres, se doblaban en ángulos imposibles. La criatura alzó un brazo con un movimiento tan sutil que apenas quebró la quietud, señaló al Chevrolet bajo sus pies. El asfalto chisporroteó con motas doradas que borboteaban como mercurio. Laura pulsó el freno y el Impala se detuvo con un chirrido metálico. La nave inclinó un lateral y liberó de su vientre 4 haz de luz direccional que escanearon el interior del coche. Marcos sintió un cosquilleo eléctrico recorrerle la nuca y, sin saber por qué, metió la mano en el guantera. Sacó un lápiz y un trozo de papel ya arrugado. Kilómetro 142, curva del silencio. Con letra temblorosa, escribió la frase y la mostró a la criatura. El ser la observó como si descifrara el mensaje. Luego, con un zumbido apenas inaudible, se aproximó un paso y posó la palma de su mano contra el cristal del copiloto. Al contacto, una onda de frío se expandió por la ventanilla y formó un vórtice helado que trazó un espiral luminoso, mostrándoles una serie de símbolos triangulares y esferas conectadas por líneas curvas. El instante se extendió como un suspiro suspendido en el aire. Después, la luz ambarina rugió con intensidad y la nave retrocedió flotando unos metros. La silueta gris se esfumó hacia el fuselaje, mientras la voz, ahora grave, pronunciaba Curate Up Signals. El objeto plateado ascendió de golpe, toreando entre las estrellas, y dejó tras de sí un trazo largo de centelleo anaranjado. El zumbido decayó, la tormenta de estática retornó a la radio, y las luces del Impala regresaron de súbito. En el silencio que siguió, los 2 automovilistas se miraron mudos. El pulso de sus corazones aún temblaba, como si hubieran sido testigos de un latido cósmico. Fueron Marcos quien finalmente habló. Esto no podemos contarlo. Nadie nos creería. Laura asintió, sabiendo que, en su mente, ya cargaban un secreto más pesado que cualquier tanque de gasolina. Guardaron el papel en la guantera, arrancaron el coche y retomaron el rumbo. Entre el viento y el zumbido residual en sus oídos, una última señal brilló en el retrovisor, un destello ámbar, acompañado de una figura diminuta que parecía llevar un mensaje por transmitir. Un susurro, apenas perceptible, fluyó entre ellos. Guardar el testimonio. La carretera seguía extendiéndose bajo la luna menguante, un cauce de asfalto gris que absorbía la estela luminosa del Impala como si quisiera tragársela. Laura y Marcos no intercambiaron palabra hasta que el latido de sus corazones se hizo sincronizado. El zumbido residual en los oídos se negaba a cesar y la voz metálica del gris repetía en bucle el título en inglés antiguo, Curate of Signals. A cada kilómetro, el retrovisor devolvía el parpadeo ámbar, incitándolos a permanecer en guardia. Al llegar a la próxima área de descanso, aquel oasis de las sombras que aparecía en los mapas de la zona, el letrero de neón parpadeaba intermitente, proyectando un resplandor enfermizo sobre las bombonas de gas y el surtidor oxidado. El motor cobró vida de nuevo sin explicación.
como si hubiera sido un interruptor remoto. Y la radio escupió estática con tanta intensidad que las emisoras desaparecieron por completo. Se detuvieron junto a un refrigerador de cristal empañado. Y el silencio impregnó el estacionamiento solitario. Marcos bajó la ventanilla para dejar entrar el viento helado. Un olor a ozono y asfalto quemado inundó la cabina. Observó la lejana silueta de un camión aparcado, la carrocería manchada de polvo rojizo. Y distinguió a un hombre tambalearse bajo una farola parpadeante. Llevaba un mono de trabajo desteñido, el rostro oculto tras una visera sucia. Con paso vacilante, se acercó al Impala. Su mirada era vidriosa y las pupilas dilatadas. «Oigan», dijo con voz rasposa. No esperaba ver a nadie por estos lares a estas horas. Laura y Marcos bajaron las ventanillas. El hombre se apoyó en el cristal y exhaló un suspiro que contenía un crujido eléctrico. Vi luces en el cielo hace un par de noches, y no eran estrellas, se comentó, fueron destellos ámbar. Pulsos en un código. Marcos sacó el lápiz y el papel arrugado de la curva del silencio y los deslizó por la rendija. El camionero contó los destellos con los dedos. 3, pausa, 2, pausa, 5. Sus labios temblaron al pronunciar la palabra curate. Eso es lo que escuché. De pronto, un ruido seco recorrió la espalda de Laura. La radio del camión estalló en una ráfaga de estática. Y su altavoz emitió un susurro digitalizado que decía Proceed 142, una frecuencia modulada en base 8, punteada por un pulso de corte agudo. El rostro del camionero se descompuso. Esas cifras correspondían al número de plaza en la que estaban aparcados. Es una señal, murmuró el hombre. Viene del asfalto. Con manos temblorosas, sacó un dispositivo, un viejo grabador de cinta abierto con bobinas girando en vacío. Pulsó RS. Colocó el micrófono cerca de la ventanilla y esperó. La atmósfera se cargó de una tensión estática tan densa que podían verse chispas en el aire. Entonces, una voz metálica emergió, más clara que antes, una cadencia intermitente que pronunciaba coordenadas geográficas en distintos idiomas, primero en latín, después en un dialecto mesoamericano, y finalmente en un código Morse acelerado, que deletreaba la palabra alto. Laura tragó saliva. Esas coordenadas apuntaban a 1 kilómetro más adelante, donde la carretera ascendía hacia un puente colgante en ruinas. El camionero asintió con rostro exhausto. Allí se reúnen cada año, susurró. Los verán en grupos, emitiendo pulsos, intercambiando mensajes, al regresar al Impala. Marcos encontró que los faros delanteros proyectaban extrañas sombras, triangulares en el arcén, 2 grietas cortas unidas por una línea recta, una forma repetida en el fragmento de luz del platillo. El ecosistema llano de maleza seca se iluminaba con esos símbolos. Con precaución, la pareja encendió las luces de emergencia, rojas y parpadeantes. Bajaron del coche y caminaron hacia el puente. Cada paso crujía sobre la grava suelta, y las botellas vacías que yacían junto al cauce resonaban con un tintineo metálico. Al cruzar el arco de entrada, una estructura de vigas de acero corroídas. Inhalaron un aire cargado de partículas fosforescentes. Las vistas desconectadas de los faros del Impala producían reflejos de verde musgo sobre las superficies. Allí, en la plataforma central, se alineaban 3 figuras parecidas a los primeros grises, pero de tamaño humano. Caminaban de espaldas, con cabezas inclinadas hacia un dispositivo triangular que flotaba a pocos centímetros del suelo. Ese artefacto, un prisma de luz dura, emitía un pulso ámbar que se propagaba en ondas concéntricas, como si latiera sobre la madera hueca del puente. Los 3 alienígenas intercambiaban destellos entre sus paneles oculares. 3. Pausa, 2, pausa, 5. Marcos sacó el grabador del camionero y pulsó play. La cinta reproducía la voz que habían captado hace un momento, mezcla de latín arcaico, números y el imperativo alto, superpuestos a un murmullo de viento mecánico. Ellos avanzaron en silencio hacia el trío. La criatura más alta giró la cabeza con un movimiento brusco. Sus ojos negros absorbieron la luz de la linterna de Laura y luego indicó con un gesto de brazo que se acercaran.
El pulso ámbar se intensificó hasta inundar el puente con destellos cronometrados, al estrechar la distancia. Laura tuvo la impresión de que el asfalto se había convertido en un conductor líquido, de frecuencias. Cada paso su resonancia vibraba bajo sus botas. Entonces, el gris más bajo levantó un orbe de luz, una esfera de biometal plateado, troceada en segmentos que giraban en direcciones opuestas. Sus filamentos proyectaron un mapa de la Ruta 66 superpuesto a constelaciones desconocidas. Marcos alzó el papel de la curva del silencio y lo comparó con la proyección. Los hitos de la carretera quedaban alineados con puntos de energía cósmica, formando un eje de transmisión entre dos estrellas invisibles a simple vista. Laura sintió un escalofrío al comprender que aquello no era un encuentro aislado, sino un nodo en una red de señales interplanetarias. De pronto, los grises emitieron un zumbido grave, un eco mecánico que resonó en sus pechos. Al instante, recobraron la voz metida en la mente y escucharon la misma orden: guardad el testimonio. El pulso se volvió silencio, sin mediar palabra. Las tres figuras giraron y ascendieron, flotando hasta la parte inferior de la carcasa del puente. Allí se fundieron con la sombra del esqueleto metálico y desaparecieron. El orbe cayó rodando hasta Mortal, rebotó una vez y se apagó, dejando una marca circular de un verde inquietante sobre la madera. El latido volvió a sus oídos, primero un murmullo de viento, luego el zumbido del grabador. El camionero había desaparecido. No quedaba rastro de sus huellas en la grava. Laura recogió el orbe frío y pesado y lo metió en el bolsillo. De regreso al Impala, Marcos y ella subieron corriendo. Al sentarse, la radio produjo un último chiquillo, una secuencia de 5 tonos descendentes que formaron una melodía breve y desafiante. En el retrovisor, el sábado nocturno cobró una quietud absoluta, como si la carretera los hubiera devuelto a un mundo sin secretos. Con el corazón a 100, Laura arrancó el motor. El Impala cobró impulso y el puente quedó atrás, envuelto en la bruma amarilla de las farolas. Tras ellos, un destello ámbar iluminó por última vez el contorno de acero corroído. Un adiós silencioso de los grises que custodiaban la carretera. El Impala dejó atrás el puente corroído, pero el pulso latente en el bolsillo de Laura no disminuía. El orbe suave y frío como una lágrima de mercurio vibraba en sincronía con el ecorisijuel de aquellos destellos ámbar. Cada kilómetro que avanzaban por la Ruta 66 parecía despertar nuevas frecuencias. Las líneas blancas del arcén chisporroteaban bajo las luces largas. La radio, aunque sin emisoras, devolvía un zumbido cadencioso que ensayaba silencios imposibles. Al pasar la marquesina neón del Motel Coyote, Marcos advirtió que el letrero parpadeaba en un compás idéntico al del orbe. 3 pulsos, pausa. 2 pulsos, pausa. 5 pulsos largos. Detuvieron el coche ante el mostrador de recepción, donde la recepcionista, con el rostro cansado y la mirada perdida en el vacío, escribió en un cuaderno de hoja amarilla una sola palabra: espectro. No ofreció llave alguna, simplemente apuntó la hora de llegada, las 2:57, y murmuró: la emisora de al lado capta algo. Vayan allí. Guiados por el eco, cruzaron la calle hasta encontrar un edificio en ruinas, un antiguo centro de comunicaciones de la carretera, con antenas derribadas y cajones de equipos ajados por la intemperie. Encendieron las linternas y, al asomarse al portal, se toparon con una consola de emisora FM a medio desmantelar. Su aspecto decoraba un vacío, diales rotos, cables amputados, botones oxidados. Aún así, cuando Laura posó el orbe sobre la mesa de mezclas, la pantalla violeta recuperó brillo y desplegó una melodía de números y glifos. Marcos conectó su grabador al canal de salida y pulsó RS. La frecuencia osciló en un vaivén irregular, un tono base de 7,83 Hz, la resonancia de la Tierra, sobreimpresionado por un pulso de 14 Hz. Entre los crujidos emergió una voz múltiple. Como decenas de susurros superpuestos, transitamos la vía aérea 66 para custodiar el umbral
Señal inmunizada, 37 grados al sur. La frase derivó en un balbuceo telegráfico que marcó coordenadas 351422N 11152330 W. Esa localización apuntaba al desierto de Texas. Un tramo de carretera donde antiguamente hubo un campamento de extracción de petróleo. Al confirmar la coordenada en el GPS, el Impala escupió una señal lumínica, el tacómetro osciló. Las luces del cuadro de mando parpadearon y el propio volante pareció vibrar entre las manos de Laura. La neblina del desierto, apenas perceptible al fondo, se elevó en columnas irisadas. Con cautela. Arrancaron de nuevo, sabiendo que estaban siguiendo un rastro interdimensional. Durante la singladura por la llanura, el cielo se cubrió de franjas ceniza. Una tormenta eléctrica de microdescargas iluminó el horizonte, sin trueno audible, solo un tintineo de electricidad estática. El orbe comenzó a elevar su temperatura, alcanzando un calor incómodo. Cuando Marcos apoyó la palma contra su superficie, vio danzar en su retina una sucesión de símbolos triangulares que giraban en hélice como un cifrado genético de frecuencias. Al llegar a la coordenada, descubrieron un viejo yermo donde el asfalto terminaba en un círculo de grava. Allí nadie había construido nada desde hacía décadas. Sin embargo, el orbe señaló el centro del claro con un pulso verde intenso, desafiándolos a dejarlo. En el suelo, Laura, tras vacilar, se arrodilló y colocó el artefacto en un surco marcado por una fisura exacta. Al entrar en contacto, se produjo un resplandor concentrado que dibujó en el aire un pentágono perfecto de luz ámbar. Cada vértice coincidía con un viejo mojón de señalización vencido. Desde el borde del claro, emergieron 6 figuras. No eran los grises que habían visto en la curva del silencio, sino seres altos, cuyas pieles cambiaban de tono gris a azul cuando los destellos los bañaban. Sus ojos, estrechos y almendrados, carecían de iris. En su lugar, veías constelaciones girando. Silbaban un tono hueco, casi musical, que completaba la armonía creada por el orbe y el pentágono luminiscente. Marcos apuntó con la linterna, pero la luz rebotó en sus cráneos, generando destellos verdosos que parecían trazar fórmulas de coordenadas en el aire. Los seres no avanzaron, simplemente inclinaron las cabezas y, en un susurro compartido, emitieron un mensaje telepático: reforzar. Pulso. Alianza. La frase retumbó en sus mentes con la contundencia de un gong sumergido en agua. Laura, presa de un impulso, tomó el orbe y alzó la voz. ¿Qué alianza? Las figuras intercambiaron breves estallidos de luz desde sus paneles oculares y respondieron: guardias de tránsito, custodios de umbrales. Entonces, una secuencia de destellos coordinados surgió de 7 círculos en el suelo, trazados con pólvora antigua, formando un diagrama ceremonial. El orbe se ubicó en el vértice central y giró sobre sí mismo, liberando una onda expansiva de luz que vibró en el aire. Las frecuencias de la Tierra y las del cosmos convergieron en un pulso único, capaz de fracturar la barrera entre dimensiones. El círculo luminoso se aceleró y comenzó a expandirse en su perímetro. La grava y el asfalto se ondularon como la superficie de un estanque. Un suave viento surgió del suelo, arrastrando arena y partículas metálicas. Con cada giro más rápido, un vórtice de neblina emergió en el centro, difuminando los contornos de los seres hasta convertirlos en siluetas errantes. Poco a poco, el vórtice se alargó en forma de túnel, un pasillo de niebla y centelleo que invitaba a cruzarlo. Marcos y Laura se miraron, sabían que el pulso los estaba llamando a sellar el pacto. Respiraron hondo, tomaron de nuevo el orbe, y juntos dieron el primer paso hacia la bruma. La rugosidad del asfalto cedió bajo sus pies al otro lado. Sintieron la caricia de una atmósfera distinta, un aire más ligero, con un matiz violeta en el horizonte. El paisaje se curvó ante ellos, revelando una carretera que no estaba en ningún mapa terrícola, arcos de piedra luminiscente y postes de señalización en un idioma flotante. Desde lo alto,
Un segundo orbe descendió para encontrarlos, un contrapunto de energía que completaba el diagrama de la Ruta 66. En esa simultaneidad, Laura entendió la magnitud de la ruta. No era solo una carretera física, sino un eje de tránsito en una vasta red de mundos paralelos. El eco del Curator of Signals se condensó en un único imperativo: custodiar, expandir, conservar. En un destello final, la niebla se disolvió y el túnel desapareció, devolviéndolos a la grava del desierto. El orbe, ahora pálido, se había fusionado con la arena, emergiendo como un relicario de metal bruñido. Los seres estaban ausentes, como si nunca hubieran existido. Solo quedaba el pentágono incandescente que se desvaneció en brasas de luz. Con el corazón acelerado, Laura recogió el artefacto y lo guardó junto al fragmento anterior en la guantera. Marcos arrancó de nuevo el Impala. La radio recobró su zumbido base. En el retrovisor, un centelleo ámbar convocó el pulso final. El Curator of Signals sellaba la alianza. Y, en la inmensidad del desierto, supieron que la carretera 66 no sería jamás un asfalto ordinario, sino un camino interminable de portales y custodios digitales. Tras el último centelleo ámbar en el retrovisor, el Impala cobró velocidad, mientras la grava del desierto se estrellaba contra el fondo de la carrocería. Laura y Marcos apenas se atrevían a mirarse. El zumbido interno que habían arrastrado desde la curva del silencio hasta aquel claro estelar ahora palpitaba en sus sienes como un martilleo en Sestrel. Con el orbe bruñido aferrado al volante, su frío metálico trémulo bajo la palma de Laura, tomaron la ruta secundaria que, según la leyenda local, llevaba al viejo poblado fantasma de Gilaben, un enclave donde todavía yacían ruinas de la época dorada del telégrafo y la línea de ferrocarril. El ocaso se deslizó sobre la Ruta 66 como un suspiro, apagando la tonalidad púrpura del horizonte y tiñendo las nubes de un gris ceniza que anticipaba lluvias eléctricas. La radio del Impala, silenciosa desde la primera interrupción, repentinamente exhaló un murmullo, un código Morse irregular que marcaba 3 pulsos extraños: largo, corto, largo, con pausas inequívocas. Marcos lo interpretó en voz baja mientras buscaba en la guantera un digest de notas. 3A13, 313, un patrón que resonaba con el binario de un reloj cósmico y al mismo tiempo coincidía con la cifra críptica que habían anotado del grabador del camionero, sin previo aviso. La aguja del indicador de combustible ascendió de rojo a verde con un tic seco, como si el Impala hubiese conectado un remanente de energía extraña a su circuito. Las luces de carretera se proyectaron sobre un letrero oxidado: Gila Bend 12 kilómetros. A cada kilómetro, el pulso de la radio se hacía más intenso, modulando un eco de voces distorsionadas que mezclaba latín arcaico, inglés antiguo y fragmentos de números en dialectos navajos. Ninguna emisora participaba. Era como si la frecuencia natural de la Tierra y la de los gris se hubiesen entrelazado en una extraña sinfonía de susurros eléctricos. Cuando llegaron a los límites del poblado, el Impala avanzó entre casuchas semiderruidas y vallas de madera partidas. La neblina comenzaba a filtrarse, acompañada de un olor a óxido lunar que se clavaba en la garganta. Justo delante, en plena carretera, apareció un edificio bajo y rectangular con ventanales dañados y un rótulo apenas legible: Central de Telégrafos, 1941. El zumbido de la radio se apagó de golpe al cruzar el dintel, como si hubiesen pasado de un circuito a una cámara anecoica. Solo quedó el siseo del viento y el golpeteo de sus pasos decelerados al descender del vehículo. La puerta principal, oxidada por décadas de abandono, cedió con un crujido metálico que retumbó en las vigas expuestas. En el interior, bancos de equipos de telégrafo antiguos y teléfonos de disco y auriculares de baquelita yacían en el polvo. Una consigna escrita a mano en una pizarra desvaída proclamaba: no romper el silencio. Al enfocar la linterna, Marcos descubrió sobre la mesa de control un carrete de cinta perforada de teletipo aún enrollado,
con hileras de perforaciones que podían descifrar mensajes automáticos. El orbe, asido por Laura, reaccionó con una pulsación casi violenta. La esfera comenzó a emitir un resplandor verde pálido, proyectando sobre el techo una red de símbolos triangulares y esferas concéntricas idénticas a los que habían visto en el puente corroído. Al apoyarlo sobre el reproductor del teleimpresor, el zumbido anterior cobró vida, las bobinas giraron y una cinta se deslizó, imprimiendo una secuencia de letras, INERMDU. Luego, saltó una línea entera en blanco y continuó con patio. Y en el finitum, Laura murmuró patio infinito, parecía un latín macarrónico. Una especie de puente lingüístico entre dos realidades. Marcos colocó el fragmento esférico dentro de un hueco redondo bajo la consola, y las luces del generador de emergencia se encendieron de golpe, vertiendo un resplandor anaranjado que contrastaba con el verde del orbe. La pizarra de la pared cobró un halo resplandeciente, sobre ella había un mapa del poblado y la carretera, con líneas trazadas en tiza y conectadas a puntos de energía marcados con cruces. Cada cruce correspondía a un nodo de señal, lugares, donde, según los gris, la textura de la realidad se debilitaba, la curva del silencio, el puente en ruinas y ahora la central de telégrafos. Un golpe sordo recorrió el edificio. La puerta de entrada tembló y un chorro de neblina se coló por la rendija inferior, arrastrando consigo fragmentos de sonido, un canto telegráfico, un eco de tren fantasma y un murmullo de origami de metal. Marcos y Laura se miraron con el pulso disparado. Del techo colgaba un altavoz legado de la edad de oro de la mensajería. Cuando la neblina tocó su rejilla, emitió un zumbido Grenjalley después de un silencio de incertidumbre. Pronunció un único mensaje en tono neutro y sin emoción: custodios, retengan el hilo. El aire se cargó de tensión eléctrica. Las máquinas de teletipo comenzaron a golpear su cinta con un ritmo suicida, produciendo repiqueteos que llenaban la sala como un latido de enjambre mecánico. En la penumbra, dos figuras esbeltas emergieron junto a la ventana quebrada. Dos, gris, con la piel irisada por el resplandor del orbe y los ojos profundos como abismos. Avanzaron con pasos casi imperceptibles, flanqueando la consola y dirigiéndose al centro de la sala, sin previo aviso. Las antenas desmontadas del tejado, que aún conservaban sus cables de cobre, chisporrotearon y lanzaron un pulso hacia el orbe. Una descarga de luz interna lo hizo vibrar. Los símbolos triangulares se unieron en una nueva configuración, un patrón pentagonal inscrito en un círculo mayor. Al instante, la cinta del teletipo despegó de la bifurcación del papel y comenzó a teclear un mensaje manual. La puerta se abre. La frase se repitió 3 veces mientras los gris alzaban sus manos y dibujaban en el aire con finos haces de luz un símbolo desconocido, un glifo que combinaba una flecha invertida y un rayo curvado. El matiz final quedó impregnado en la atmósfera, impregnando cada cable y cada tablero con un pulso de expectativa latente. Laura sintió que el edificio entero cobraba vida. Las paredes vibraban como si respiraran y las vigas de madera crujían. Con un susurro anticipó Marcos, con mano temblorosa, tomó la cinta perforada y la acercó al orbe. Las perforaciones se iluminaron una a una, exhibiendo un fulgor verdoso que bañó la consola en un claroscuro líquido. Sin mediar palabra, la neblina formó un vórtice frente a la ventana rota, delineando un pasaje que conectaba el interior de la central con un espacio ajeno a la lógica terrícola, un patio infinito de baldosas de obsidiana, rodeado de columnas de silicato líquido que ascendían hasta un cielo irisado, donde danzaban puntos de luz que formaban coordenadas de constelaciones desconocidas. Los gris retrocedieron un paso, como dando permiso. La voz telegráfica susurró por última vez: el hilo se extiende. Ustedes los conservan. El pulso crepitó, el vórtice osciló y de un estallido silencioso, el patio infinito se replegó hasta desvanecerse, dejando solo la central de telégrafos, la hora viva con un eco mudo de puertas interdimensionales y la cinta rota colgando de la mesa. Con el corazón al borde de la garganta, Laura arrancó la cinta del teletipo y la guardó junto al orbe.
Marcos apagó el generador de emergencia, sumiendo la sala en penumbra. Juntos se encaminaron de regreso al Impala, sabiendo que aquel edificio no volvería a ser una simple reliquia de la comunicación humana. Era un nodo vivo, un punto de enlace entre el asfalto y los corredores del multiverso. Al despertar de aquel tren, ambos comprendieron que la carretera 66 los había elegido como custodios de un hilo sin fin. Y mientras la central de telégrafos quedaba atrás, su eco telegráfico resonó por última vez en la neblina. La voz espera al mensajero al recobrar la carretera bajo las ruedas del Impala. Laura sintió que cada kilómetro dibujaba una onda en el aire, como si la ruta 66 fuese un conductor de frecuencias invisibles. El orbe bruñido descansaba entre sus rodillas, latiente con un murmullo propio. Mientras Marcos guardaba con cuidado la cinta perforada dentro de una bolsa de plástico sellada. El horizonte desértico se estiraba ante ellos con la franja cenicienta de la madrugada, entre relámpagos de alta tensión que se desvanecían sin trueno. Todo su alrededor murmuraba el eco telegráfico de la voz espera al mensajero. Decidieron seguir la siguiente coordenada inscrita en la cinta: 331942N, 1114936W. Un punto apenas centelleante en el mapa, próximo a las ruinas de un antiguo repetidor de microondas en el interior de Arizona. Los relatos locals hablaban de un obelisco derruido que había sido calcinado por una descarga solar en 1969 y jamás reconstruido. Para cuando el Impala llegó al yermo, el sol asomaba en el este con un resplandor rosáceo. Y sobre el monolito de cemento roto se aferraba un enjambre de insectos iridiscentes que danzaban sin emitir zumbido aparente. Laura aparcó junto al pilar partido, bajo un socavón en el suelo cubierto de enredaderas secas. Distinguieron la base de una placa metálica doblada. Marcos desenrolló la cinta y la insertó en un viejo reproductor de carretes que habían guardado en la guantera. Un dispositivo fabricado durante los albores de la televisión a color. Al darle al EC, la bobina giró y la cabeza de lectura emitió un crujido análogo a un gemido mecánico. La voz múltiple reapareció, esta vez articulando frases en un latín enfático. Tensión en nexas perpetuum. Cada palabra retumbaba en el aire como un golpeteo de martillo sobre yunque invisible, el orbe pulsando en la misma cadencia. Comenzó a desplazarse lentamente sobre la palma de Laura como si respondiera al mensaje. Poco a poco, se elevó unos centímetros y trazó en la bruma matinal un circuito triangular de luz, conectando el obelisco, el reproductor y un punto impreciso en la llanura. Marcos siguió la línea con la mirada. Allá, un pilar de roca natural se alzaba como una aguja erigida hace siglos, decorada con pictogramas petrificados. En uno de esos grabados dio el símbolo descubierto en la central de telégrafos, la flecha invertida con rayo curvado. Tallada junto a figuras humanas diminutas movidos por una mezcla de curiosidad y alerta, avanzaron hacia el pilar de roca, con el viento meciendo las hierbas secas a sus pies. Cada paso activaba una sinfonía de microdescargas que chisporroteaban bajo sus suelas, un leve hormigueo eléctrico que ascendía por sus tobillos. Cuando llegaron al pie, Laura limpió con cuidado la base de polvo y descubrió una inscripción. Quitenat linguam, tenat universum, quien sostiene el hilo, custodia el universo. Marcos deslizó el orbe sobre la palabra linguam y, en un estallido de color verde, el pilar proyectó un haz de luz vertical que partió el cielo en dos mitades. Un zumbido grave llenó el aire, como un latido planetario, impulsando el polvillo del suelo en remolinos danzantes. Fue entonces cuando una figura emergió desde el extremo sur de la llanura, un vehículo monolítico semejante a una vagoneta ferroviaria sin vías. Envuelto en una coraza de paneles prismáticos, aquella máquina reptaba con un movimiento pendular, emitiendo pulsos espectrales que resolvían en colores imposibles. Lidió con la luz del obelisco y detuvo su avance a unos 50 metros. Sobre su techo se alzó un mástil telescópico, coronado por una antena cúbica giratoria, con precisión quirúrgica.
La antena escaneó el aire y envió un pulso que replicó el código final de la cinta. Perpetuum, Marcos y Laura retrocedieron unos pasos, exhalando en silencio. La vagoneta vibró brevemente y lanzó al cielo una columna de partículas doradas que se mezclaron con las corrientes ascendentes. Entonces, de su interior descendieron 5 figuras humanoides de tez cenicienta y altura irregular. No eran los grises pequeños, sino entidades más esbeltas, con cráneos prolongados hacia atrás y vestigios de trajes cerámicos adheridos a sus torsos. Sus ojos almendrados brillaban con destellos de carmesí oceánico, como si contuvieran universos en miniatura. Sin pronunciar palabra, las entidades avanzaron hacia el pilar y depositaron sus manos sobre la superficie lunar de la roca. Allí, sus dedos se fusionaron con la piedra y surgió un murmullo coral, voces femeninas y masculinas entrelazadas en un canto que hablaba de puertas y de hilos que conectan esferas. El orbe respondió al unísono, girando con rapidez y liberando un fulgor que marcó una órbita lumínica a su alrededor. A través de ese vetusto pilar parecía abrirse un hilo de bruma plateada, suspendido en el aire cual cable tendido hasta un plano distante. Marcos, con el sudor perlando la frente, sacó el fragmento de cinta y lo desenrolló poco a poco, sosteniéndolo entre sus dedos. Allí, sobre la base metálica, una nueva serie de perforaciones apareció como por arte de magia, reemplazando las anteriores. La cinta ya no decía in medium, sino Ada PTRN. Laura apoyó el orbe sobre la roca y musitó la consigna: custodiamos Limina. Al pronunciarla, el cable de bruma se tensó como un muelle y proyectó una imagen flotante, un mapa estelar compuesto por puntos lumínicos que se conectaban con la ruta 66 y cada uno de los nodos descubiertos hasta. Entonces, en ese instante, el carro prismático emitió un pulso amplio que resonó hasta las montañas cercanas. Un temblor sordo recorrió la llanura y los pictogramas del pilar se iluminaron con tinta de neón. Las 5 entidades se separaron, rodearon el pilar. Con un gesto sincronizado, trazaron en el aire con finos haces de luz un glifo circular. Al completarlo, la bruma plateada vibró y se abrió un portal vertical de 1 metro de ancho, reflejando un pasillo sin fin, cuyas paredes giraban en patrones fractales desde un túnel de obsidiana salpicada de estrellas. Laura sintió como una corriente de ideas ajenas le invadía la mente, visiones de otros viajeros por aquellos corredores, custodiando tablillas de cobre o entregando informes en estaciones olvidadas. Percibió la urgencia de transmitir el conocimiento, pero a la vez entendió el riesgo de quebrantar el pacto con la maquinaria cósmica. Cuando la voz multiforme se alzó por última vez, articuló un mandato: adaptarem circuitum reparatum. Viair. Marcos la tradujo con dificultad: adaptad el circuito, reparad la ruta. Sin pensarlo, Laura extendió la mano y desplegó un fragmento de hilo de acero flexible que siempre llevaba en el bolso, un regalo de un viejo radioaficionado, y lo unió al orbe, al pilar y a un trozo de la vagoneta prismática. Al tensar el cable, la ruta se reconfiguró, en el suelo aparecieron hendiduras que marcaban la extensión de esa señal, recortando un triángulo imaginario entre los 3 nodos. El túnel interdimensional se estremeció, un segundo después, el portal se cerró con un chasquido de vidrios invisibles. La vagoneta comenzó a retraerse, deslizando su cuerpo brillante hacia un vano remoto tras un destello final de color índigo. Las figuras se desvanecieron junto al vehículo, dejando tras de sí un murmullo persistente que abrazaba el viento. La trama crece. El custodio evoluciona. El obelisco volvió a su tono grisáceo, y el hilo de acero quedó tal cual lo habían orillado, vibrando levemente, como un músculo al latido de un universo. Con el pulso aún acelerado, Laura enrolló el hilo en un carrete rudimentario y guardó el orbe bajo el asiento. Marcos dejó de captar señales en la cinta. El carrete de teletipo emitió un suspiro final y las perforaciones se detuvieron. Mientras volvían al Impala, el amanecer rompía en tonalidades anaranjadas y la ruta 66 se extendía ante ellos.
ahora comprendida como un eslabón de una vasta red de hilos interdimensionales. Su misión continuaba, mantener viva la trama del hilo interminable y reparar cada tramo de ese camino intangible. El resonar de las ruedas del Impala parecía llevar impreso el eco de cada nodo interdimensional que habían descubierto. El sol, de primera hora, caía oblicuo sobre el parabrisas, dibujando líneas doradas en el polvo del asfalto. Laura sujetaba el hilo de acero entre los dedos, sintiendo cómo vibraba conforme la energía fluía de un extremo al otro del cable. Marcos, en silencio, estudiaba el mapa estelar que habían proyectado en la central de telégrafos, trazando con el dedo la próxima coordenada, 343016N 1041249W, un tramo de la carretera 66 conocido como el Codo de la Serpiente, donde las curvaturas abruptas dejaban varados a los conductores y los mitos se tejían con el viento. A 100 millas por hora, el Impala venció el vacío desértico a medida que abordaban la llana pendiente del codo. Las señales comenzaron a alterar sus instrumentos, el tacómetro oscilaba sin causa mecánica y la brújula giraba en círculos, como si apuntara a un imán oculto en el subsuelo. Entonces, la radio volvió a cobrar vida con un crujido de estática. Aquella voz coral de ahora más urgente pronunció en catalán antiguo: la Sarxa convoca, la reconvoca. Laura palideció. Al comprender que no solo ellos estaban siendo llamados, otros custodios respondían al mismo pulso. Justo en el ápice de la curva, detuvieron el motor. El Impala quedó suspendido entre dos valles, y la neblina repentina se filtró por las ventanillas abiertas. Del maizal marchito brotó un grupo de figuras, ojos plateados y manos alargadas, que les aguardaban de pie en formación simétrica. No eran grises, portaban emblemas triangulares grabados en sus pechos, símbolos que se parecían al glifo de la central de telégrafos. Al verlos, Marcos comprendió que aquello era una convergencia, los franjas de realidad se solapaban y esos seres eran otros guardianes del hilo. Una mujer de estatura humana dio un paso adelante. Su piel gris ceniza brillaba con motas verdes y sus iris giraban como miniaturas de galaxias. Con voz susurrada, recitó en un hebreo olvidado: ventros de señal. Uníese a la custodia, guardianes de la señal, uníos a la custodia. Con aquel mandato, alzó la mano y del aire surgió un cordón de luz que se enredó con el hilo de acero que portaban Laura y Marcos. De inmediato sintieron una descarga suave, la red de nodos asumía su presencia y reforzaba la señal, la convergencia de energía. Estalló un vórtice luminoso a sus espaldas, mostrando por un instante las baldosas de obsidiana y las columnas líquidas del patio infinito. En su centro, un pedestal etéreo emergió con un orbe gemelo al suyo, latiendo con un pulso complementario. En ese instante comprendieron que la Ruta 66 no era un camino lineal, sino un pentagrama de resonancias que requería, para su equilibrio, un coro de custodios capaces de vibrar al unísono con cada nodo. Nos han convocado para sellar la séptima puerta, susurró Laura, recordando el código de la cinta. Si no lo hacemos ahora, la trama se deshilachará y los vacíos de la red permitirán el paso de las sombras de la beta. Las sombras de la beta eran leyendas de camioneros, seres inconsistentes, formados de niebla tóxica y cables de cobre corroído, capaces de fragmentar la conciencia de los viajeros y drenar la sustancia estrel de cualquier custodio incauto. Aquella mañana, esas betas habían comenzado a filtrarse junto al cruce de ferrocarril, preparándose para un embate coordinado en cada uno de los nodos. El grupo de guardianes compartió miradas, y el anciano de rasgos eslavos, susurrante como un fakir, apuntó a una roca partida por un leve socavón. Allí, cincelados en surcos imperceptibles, se hallaban los 7 símbolos triangulares relacionados con cada portal. Con un gesto lento, colocaron sus manos sobre la piedra, el pulso se deslizó por sus brazos, uniéndolos en un lazo de resonancia. Entonces, los 3 orbes, el suyo y el gemelo recién emergido, vibraron en sincronía. Laura recitó la letanía de adaptación: adapten circuitum, reparen viae, custodiamos limina. El coro de voces ascendió en un crescendo,
hasta que los orbes liberaron una onda de luz que barrió la curva. Aquella fulguración forzó a las sombras de la beta a replegarse en un torbellino de partículas corrosivas, cegadas por el fulgor de la armonía custodial. El fragmento de cable tembló y los emblemas triangulares en los pechos de los guardianes se iluminaron, sellando el nodo con un aura amarilla. Cuando la vibración cesó, la neblina desapareció y el Impala volvió a tener visibilidad. El sol se elevaba sobre el codo de la serpiente, trazando un arco de luz que conectaba las colinas. Los guardianes se inclinaron levemente y desaparecieron sin sonido, disolviéndose en centelleos diminutos como fuego fatuo. El anciano les entregó el pedistleterio antes de desvanecerse, un relicario flotante donde reposaría la protección de aquel nodo hasta que otro custodio lo reactivara. Marcos recogió el relicario y lo guardó con reverencia. Hemos sellado la séptima puerta, murmuró, solo queda el octavo y último cruce, en el Valle de los Pétreos, donde se alza el puente de miradas rojas, añadió Laura. Ahí nos espera la prueba final, con los ecos de la convergencia aún latiendo en sus oídos, regresaron al Impala. El hilo de acero ya no vibraba en sus rodillas, había sido absorbido por la red, ahora portaban el relicario luminoso y el orbe original, emblemas de su juramento. Al ponerse en marcha, la Ruta 66 parecía guiarlos con un reflejo anaranjado en el arcén, como si el asfalto mismo mostrase flechas incandescentes en su honor. Felicidades, valiente custodio de lo imposible, has recorrido cada pulso ámbar, tejido hilos entre portales que surcan la Ruta 66. Has cruzado nieblas interdimensionales, sellado puertas y forjado alianzas con los seres que custodien los umbrales. Ahora formas parte de esa red de guardianes cuya voz resuena más allá del asfalto, en un pulso que atraviesa mundos. Para demostrar tu compromiso con este viaje, deja en los comentarios la frase «Yo soy custodio del hilo interminable». Escribe exactamente esas palabras si sientes que llevas la trama viva en tu interior y quieres compartir tu voluntad de proteger esos senderos invisibles. Cada mensaje refuerza nuestra hermandad de curiosos y valientes que sabe que la carretera 66 es mucho más que un camino, es un lazo con lo desconocido. Regala un like para que más buscadores de misterios sepan que este relato merece ser descubierto. Tu clic envía una señal de luz que activa nuevas frecuencias y hace vibrar el eco de la ruta por toda YouTube. Comparte este video en tus redes, en foros de aficionados a lo paranormal o con ese amigo intrépido que jamás abandona la línea blanca del arcén. Al difundir esta historia, estarás extendiendo la trama del hilo interminable y llamando a nuevos custodios a unirse al pacto. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Cada suscripción es un latido extra en nuestra red. Nos ayuda a descubrir juntos nuevos nodos de frontera, a mantener vivos los pulsos y a preparar el camino para la siguiente aventura. Gracias por acompañarnos hasta el último cruce. Recuerda, la carretera 66 guarda secretos en cada milla y tu valentía los mantiene abiertos. Hasta el próximo viaje, cuando retumben de nuevo los faros plateados, los hilos vibrarán y la voz del Curate of Signals vuelva a llamarnos.